revelado 3 escalofriantes historias sobre duendes malditos y sus secretos ocultos que aterran. La noche caía sobre el barrio y el murmullo violento de la calle reverberaba en los oídos de Javier como una advertencia. Ya eran las 3 de la mañana y tras otra noche de repartidor el cansancio lo envolvía. Pero no solo la fatiga lo consumía. Había algo más, un miedo que se alimentaba de los rumores que circulaban entre sus vecinos. Hombres desapareciendo, sombras al acecho, duendes malditos. Cuando su abuela le decía, «No te acerques a lo desconocido», jamás pensó que algún día esas palabras lo atormentarían. A medida que avanzaba por las calles desiertas, una sensación helada le recorría la espalda. Algo en el aire se sentía extraño, como si la oscuridad misma cobrase vida. Risas lejanas lo hicieron detenerse y un escalofrío corrió por su cuerpo. «No puede ser», pensó, pero las risas se fueron intensificando, envolviéndolo en un aura de inquietud. Cuando volvió a casa, se encontró con que la puerta estaba entornada y dentro Valeria jugaba en el patio. «Papá, mis amigos invisibles dicen que me lleve a jugar», decía la niña con una sonrisa que hacía temblar el corazón de Javier. Pero esos amigos eran la última cosa que necesitaba en su vida. Se acercó rápidamente y mientras la abrazaba, recordó las historias sobre esos seres malévolos que atormentaban a los solitarios. Mientras la tensión aumentaba, Javier desechó la idea de darles importancia. Sin embargo, cuando empezó a notar objetos desapareciendo, incluso el reciente regalo de cumpleaños para Valeria, la risa distante se convirtió en un eco ensordecedor. Intentó hablar con la policía, pero solo encontró burlas. «Duendes, vamos, Javier», le dijo un uniformado riendo a carcajadas. Esa risa lo dejó más solo que nunca. Los murmullos sobre vecinos desaparecidos comenzaron a surgir, cada vez más aterradores. La comunidad, antes un refugio, era ahora un campo de batalla para sus peores demonios. Javier empezó a sentirse perdido, atrapado en un laberinto oscuro. Los días se convirtieron en noches de terror constante. Un extraño hombre observaba a Valeria desde la esquina de la calle. Su mirada implacable era un claro recordatorio de que no estaban a salvo. Una noche, mientras el viento soplaba de manera extraña, Javier decidió que ya no podía ignorar más. Con una linterna en mano, decidió investigar. Caminando por las callejuelas oscuras, sus pasos resonaban en el silencio como un tambor de guerra. Pero, al llegar a un callejón, se topó con una escena que lo dejó helado. Su amigo de toda la vida, Miguel, estaba hablando con figuras encapuchadas. La revelación de que alguien en quien confiaba formaba parte de ese oscuro entramado desató un torrente de emociones en él. Miedo, traición, desesperación. La risa de Valeria seguía resonando en su mente, y la pregunta lo atormentaba. ¿Podría salvarla de las sombras que se acercaban? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras Javier se acercaba, un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa de la noche. Era la voz de Valeria llamándolo. Algo lo empujaba a correr, a salir de la oscuridad que lo amenazaba, pero las risas de los duendes lo seguían, llenando el aire con su nefasta melodía. Y en ese instante supo que el verdadero horror estaba apenas comenzando. La linterna en la mano de Javier temblaba y su corazón latía desbocado.
La voz de Valeria sonaba desesperada, mezclada con ecos de risa burlona que le llegaban desde las sombras. Sin pensarlo, se lanzó hacia el origen del grito, siguiendo el sonido que lo rompía en 1000 pedazos. En ese momento, el miedo se había convertido en una fuerza que lo arrastraba. «¡Valeria!», gritó, su voz resonando por las estrechas calles, pero la respuesta llegó solo en forma de un ligero susurro, como una brisa fría que se escabulló entre los edificios. Los ecos de las risas se multiplicaron, proyectándose en lo oscuro como sombras danzantes que jugaban con su mente. De repente, Javier se encontró en medio de un círculo de esos seres encapuchados. El corazón se le detuvo al verlos. Sus rostros ocultos, sus manos arrugadas, reflejaban una maldad inhumana. Unas luces parpadeantes se encendieron, y en el centro pudo ver la figura de su hija, Valeria, inmóvil, con esa sonrisa que lo aterraba ahora más que nunca. Los duendes se movieron en una danza grotesca. Sus cuerpos se retorcían como si jugaran con un funesto poder. «La luz no te salvará», siseó uno de ellos. Su voz crujía como el viento entre ramas muertas. Javier sintió el sudor resbalar por su frente. El terror lo mantenía helado. ¿Qué querían? ¿Dónde estaba Miguel? Cuando intentó moverse hacia Valeria, una de las figuras extendió su mano. «No hay vuelta atrás. Has cruzado el límite», dijo con un tono burlón. El aire se volvió denso, casi palpable. Una sensación de pánico lo abrumó. Javier sabía que debía actuar rápido o perdería a su hija. «Valeria, ven aquí», gritó con todas sus fuerzas. Pero la niña solo se quedó mirando al horizonte, perdida en un trance que la mantenía alejada de él. Las risas se intensificaron, y una risa colectiva retumbó a su alrededor, como un coro de demonios que celebraban su agonía. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los duendes comenzaron a acercarse a Valeria, sus manos extendidas, deseando atraerla hacia su oscuro dominio. El aire se tornó sombrío, como si la misma noche decidiera devorarlos. Con un grito desgarrador y la determinación en su pecho, Javier dio un paso al frente y corrió hacia su hija. Pero una fuerza invisible lo detuvo, como si algo lo retuviera, arrastrándolo hacia atrás. Valeria alzó la vista, y en sus ojos vio un destello de miedo y reconocimiento. «¡Papá!», gritó, extendiendo sus pequeños brazos, pero el hechizo que la mantenía era fuerte. Justo entonces, un gran estruendo llenó el aire. Una figura surgió del fondo. Era Miguel, pero no parecía el amigo que recordaba. Sus ojos reflejaban la oscuridad de la noche, y su voz no era la misma. «Lo siento, Javier», musitó. Mientras los duendes se reían con deleite, «ya no hay manera de salvarte a ti ni a ella». Javier sintió un nudo en la garganta. El horror se apoderó de él al ver cómo su amigo, que siempre había estado a su lado, había caído bajo la influencia del mal. Un aspecto desolador lo invadió, como una niebla negra que lo envolvía. Las risas resonaban mientras la desesperación lo dominaba y comprendió que no todo estaba perdido. Con un impulso sobrehumano, solo un grito de amor hacia Valeria llenó su corazón. «Te prometo que volveré por ti», exclamó, mientras luchaba contra la opresiva fuerza que intentaba arrebatarle su libertad. La risa de los duendes era ensordecedora, y la tensión crecía en el aire. Las sombras se cerraban a su alrededor, y en un instante la realidad se desvaneció. Las risas se tornaron en un eco distante, y al abrir los ojos, Javier se encontró de nuevo en su cuarto, empapado en sudor, una sensación de vacío en su pecho. Pero lo que no sabía era que los duendes no estaban lejos. En la penumbra, la figura de Valeria seguía afuera, impasible, su sonrisa emergiendo de la oscuridad. La risa volvió a escucharse, esta vez más cerca, más amenazante, y desde lo profundo de esa oscuridad, una voz susurró: «No se ha acabado todavía». Javier sintió el horror desbordarse. La noche apenas empezaba.
El aire a su alrededor se sentía pesado y cargado de una petrificante tensión. Javier se sentó en la cama, su mente todavía nublada por el horror de lo vivido. Los ecos de aquella risa infernal vibraban en su cabeza como un tambor ominoso, instándole a levantarse y buscar a su hija. Pero en su pecho una corazonada oscura le decía que ya no estaban solos. Cada sombra en la habitación parecía cobrar vida, danzando en la luz intermitente de la linterna a su lado. Aprovechando la confusión, se levantó, decidido a enfrentarse a lo que viniera. Pero una mirada furtiva hacia la ventana reveló a Valeria, quieta como una estatua, con sus ojitos brillando en la oscuridad. Su sonrisa, que solía llenarlo de alegría, ahora era un símbolo de su angustia. ¡Valeria!, volvió a gritar, su voz desgarrándose por la desesperación. Sin embargo, la niña no se movió. Una sombra emergió detrás de ella, más oscura que la noche misma, alzando su mano como si le diera la bienvenida a su padre. Javier sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Decidido, salió corriendo por la puerta. Cada paso resonaba como un eco de su miedo. Sus piernas lo llevaban hacia el pasillo, pero cada recoveco parecía tener ojos curiosos clavados en su ser. Las paredes estaban cubiertas con retratos de personas que parecían reírse de él. Su rostro, lleno de terror, se reflejaba en las miradas burlonas. «Esto no es real. Esto no es real», repetía como un mantra. Sin embargo, el tono burlón de las risas seguía susurrando en su mente, como si se estuvieran divirtiendo con su angustia. Al llegar a la sala de estar, sobresaltado, vio que la puerta principal estaba entreabierta. Una brisa fría le acarició el rostro, arrastrando consigo el aroma de la tierra mojada. Fuera, la oscuridad se espesaba, iluminada solo por la débil luz de la luna. Algo lo instaba a cruzar ese umbral. «¡Por Valeria!», gritó, y dando un último vistazo atrás, salió a la noche. La bruma se cerró a su alrededor, y la risa de los duendes resonaba en el aire frío. Pero algo se agitaba dentro de él. Sabía que debía rescatar a su hija antes de que fuera demasiado tarde. Mientras corría, un sonido lo distrajo. Era un murmullo, apenas audible, pero era suficiente para despertar su curiosidad. Al acercarse a un arbusto espinoso, notó una figura que se movía, como un guiño entre la luz y la sombra. La pequeña figura parecía una niña, pero había algo en sus ojos que reflejaba un profundo vacío, como si su alma hubiera sido devorada. «¡Miguel!», exclamó aterrorizado al reconocer a su amigo, pero el rostro del niño estaba distorsionado. Su sonrisa se había convertido en una mueca espectral. «¿Por qué hiciste esto, Miguel?», preguntó su voz temblando. «Porque una vez que entras en su mundo, Javier, ya no puedes regresar. Ellos nunca te dejarán ir», respondió en un susurro tembloroso, antes de que una risa burlesca interrumpiera la conversación. De pronto, varios duendes salieron de las sombras, rodeándolo. Javier sintió que la esperanza se desmoronaba. Su corazón latía cada vez más rápido. «¿Qué quieren de nosotros?», siguió gritando, su voz saturada de terror. «Lo que siempre hemos querido», respondieron todos al unísono, sus voces retumbando como una tormenta. «Almas para el banquete». La niebla se espesaba a su alrededor y Javier comprendió que se encontraba atrapado en una trampa. Un destino sombrío lo aguardaba, un destino para el que no había escapatoria. El pánico invadió su mente y, en un último intento desesperado, su voz resonó con más fuerza. «No me lo llevarán, Valeria y yo lucharemos». Sus palabras rasgaron la oscuridad. El silencio que siguió fue mortal. Un repentino estallido de risas y susurros brotó a su alrededor, revelando que los duendes se habían acercado aún más. Entre ellos, una figura encapuchada se destacó, tomando un paso adelante. En su mano sostenía un pequeño objeto que brillaba tenuemente. «Es un antiguo medallón con un poder que tú no comprendes. Si lo deseas, puedes salvarla»,
pero deberás enfrentarte a nosotros, a lo que verdaderamente somos, dijo la figura en un tono amenazante. Javier sintió como el terror se convertía en determinación. Se preparaba para una lucha que jamás imaginó, pero estaba dispuesto a darlo todo por su hija. Pero había algo más que le inquietó, una sombra en el horizonte, una sombra que se asemejaba a la sonrisa de Valeria, esta vez con algo más oscuro en su mirada. Y antes de que pudiera reaccionar, la figura deslizó el medallón hacia él, gritando con una voz que hizo eco en sus oídos como un trueno. «La elección es tuya, Javier. Decídete antes de que sea la última noche». El tiempo se detuvo, y Javier sintió el sudor frío recorrer su frente. Una decisión tenía que ser tomada, y el reloj de la vida de Valeria corría. ¿Podría salvarla sin perderse a sí mismo en el proceso? El medallón brillaba con una intensidad que rayaba en lo sobrenatural. Javier lo tomó entre sus manos temblorosas, sintiendo la frialdad del metal, como si tuviera vida propia. La figura encapuchada observaba su reacción. La sonrisa bajo la capucha era solo una sombra, pero oculta en ella había un aire de expectación perturbadora. «¿Qué haces, Javier? Elige rápido», dijeron los duendes, susurros como serpientes enredándose en su mente. La voz del niño Miguel resonaba también en su cabeza, haciéndole eco de su advertencia. Sabía que todo pasaba demasiado rápido y que cada segundo contaba. La risa de los seres de la oscuridad se volvía cada vez más aguda, resonando en la noche como una orquesta de locura. No podía fallar. No esta vez. Miró hacia la figura de Valeria, que parecía fundada en la bruma, aturdida. Sus ojos, llenos de confianza, parecían suplicarle que la salvara. Javier sintió el peso de la culpa y el amor embargar sus pensamientos. «No puedo dejar que esto termine así», gritó y alzó el medallón, recordando la advertencia. ¿Qué precio debía pagar por salvar a su hija? Los duendes avanzaron, dando pasos acordes a esa danza macabra, sus ojos destellando como los de bestias hambrientas. El medallón comenzó a vibrar en su mano, enviando un escalofrío por su brazo. «Cada alma que tomamos alimenta a nuestro Señor», dijo la figura encapuchada. «Si quieres salvar a Valeria, deberás ofrecerte a cambio. Todo lo que deseen lo tendrán. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu propia alma?» El aire se volvió denso y húmedo. Javier sabía qué tan oscura sería su decisión, pero la imagen de su hija atrapada en esa oscuridad lo impulsaba adelante. «Estoy listo. Haced lo que tengáis que hacer». La figura sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Entonces, la transacción comienza. Perdona a tu alma, y te prometemos que Valeria estará a salvo». Las risas aumentaron, rodeándolo en un coro siniestro. Al alzar el medallón, el mundo a su alrededor comenzó a distorsionarse. Los colores se retorcieron y las sombras cobijaron aún más la sala. Javier podía sentir cómo su esencia se desgastaba, como un acorde que se aflojaba, y un grito desgarrador desde el fondo de su ser emergía. De pronto, la habitación se iluminó. Javier vio a Valeria estirando su mano hacia él, y ella sonreía. «Papá, estoy aquí». Su risa era pura, pero Javier notó algo extraño en ella. Cada paso que la niña daba hacia él destellaba con una luz que no parecía natural. Algo en su mirada había cambiado. Javier entrecerró los ojos. «Valeria, amor, ¿estás bien?» Su voz era una súplica, pero la respuesta que recibió fue una risa que no le pertenecía. A medida que la luz giraba, el brillo se reflejaba en el rostro de Valeria, revelando algo escalofriante. A su lado, las sombras formaban rostros conocidos, amigos, familiares, todos congelados en una mueca de horror. «¿Qué he hecho?», gritó Javier mirando a su alrededor, descontrolado. La figura encapuchada sonreía, su voz resonaba como eco de campanas. «Ahora son parte de nuestra colección, solo falta una más».
Las risas de los duendes se unieron a la de Valeria, volviéndose un torbellino de terror que se arremolinaba a su alrededor. Javier se dio cuenta que había caído en la trampa más oscura de todas. La elección no solo se trataba de él y su hija, sino de todos aquellos a quienes había perdido en su vida. Gentil, ¿en qué momento dejé de ser su protector?, murmuró, comprendiendo que no solo sacrificó su propia alma, sino también la de su hija. Y en ese instante la oscuridad se precipitó sobre él, devorando cada rincón de su existencia. La marea de terror y arrepentimiento había pasado, y en la negrura una pregunta eterna flotaba: ¿habría algo más que pudiera hacer para recuperar lo perdido? En la oscuridad, susurros anunciaban el siguiente paso en este macabro juego. El medallón, olvidado en su mano, comenzó a brillar de nuevo, y una sombra se alzó a su lado. La verdadera elección nunca se presenta solo una vez, dijo un eco familiar que lo dejó helado. ¿Estaba preparado para afrontar la oscuridad que aún se arrastraba tras él? La noche, aún sin respuestas, lo aguardaba. La oscuridad se espesó a su alrededor como una tela hecha de sombras. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura encapuchada parecía disolverse en la negrura, pero su risa resonaba, saltando de una pared a otra, como si el mismo aire estuviera burlándose de él. Algo no estaba bien. Valeria, su Valeria, se había transformado ante sus ojos en una imagen grotesca. «Papá, ¿por qué no vienes a jugar?». La voz de Valeria se deslizó a través de la bruma como un susurro de miel. Pero había algo más, una nota discordante que le erizaba la piel. A su lado, las sombras de aquellos que había querido tomaban forma, retorciéndose y contorsionándose en un vano esfuerzo por escapar, como mariposas atrapadas entre llamas. «No, esto no puede ser», murmuró Javier, tratando de acercarse a ella, pero el espacio entre ellos se expandía como un abismo insalvable. Las risas de los duendes rebotaban en su mente, como un eco interminable de su peor pesadilla. Las ranas, atrapadas en sus bocinas, comenzaron a croar al unísono. De repente, las sombras que habían sido sus amigos, sus familiares, dieron un paso hacia él, con rostros distorsionados por la agonía. Javier sintió cómo la presión del miedo se asentaba en su pecho, llenando el aire de un sabor metálico que le era muy familiar. «Eres uno de nosotros ahora, Javier», dijo una voz, reconocible pero distante, girando en su mente como un torbellino. Era la voz de Miguel, el niño que había intentado advertirle, pero ahora lo que sonaba era cruel y burlón. «Nadie puede salir de aquí. Estás atrapado como ellos. ¡Cállate!», gritó Javier cubriéndose las orejas, pero no funcionó. Las continuas risas y gritos se convirtieron en un murmuro constante que se infiltraba en sus pensamientos. Miran hacia Valeria, esperando ver su rostro angelical de vuelta, pero lo que encontró fue un vacío. La niñez de su hija había sido reemplazada por una figura pálida, con ojos negros como pozos sin fondo. «¿Quieres jugar, papá?», preguntó, extendiendo una mano que antes había sido tan cálida. «El medallón me ha dado poder. Ahora tengo más de lo que soñamos». «No, Valeria, esto no eres tú». Su corazón se aplastó ante la frialdad de la respuesta. «No te quieren, solo te están usando». Las sombras comenzaron a reírse, un coro agrio de voces que resonaba en su cabeza. «No puedes salvarla, Javier. Tu alma está en juego. Te han comprado al mejor postor», dijo un duende, sus ojos brillando con avaricia. El medallón, colgando de su cuello, empezó a vibrar de nuevo. Su luz era intensa, casi dolorosa, atravesando la neblina oscura. «No puedo perderlo todo», pensó Javier, aferrándose al medallón mientras una idea peligrosa brotaba en su mente. «Sé lo que tengo que hacer», se dijo a sí mismo. Debía actuar rápido antes de que la oscuridad lo consumiera por completo. Con un movimiento brusco levantó el medallón, sintiéndolo arder en su mano.
Si es mi alma lo que quieren, que esté en la línea, pero Valeria es sagrada. Las risas cesaron instantáneamente, y el silencio se volvió abrumador. Las sombras se agitaron, dándose cuenta de su desafío. Javier sintió una oleada de determinación atravesar su cuerpo. Mi alma no es un juego, y nunca lo será. La figura encapuchada emergió de nuevo, sus ojos destellando con una luz oscura. ¿Vas a desafiarme? Los demás fueron más inteligentes, dijo con una voz que sonaba como un susurro en su oído mientras el caos lo rodeaba. Tal vez caeré, pero no sin luchar, respondió Javier, dando un paso hacia la sombra oscura. Un estruendo lo sacudió mientras el aire se cortaba, como un rayo cargado de poder. Todo comenzaba a girar, la habitación temblaba y Javier se sentía atrapado en una danza fatal. ¿Podría revertir este horror? Con el medallón en alto, preparó su último grito de desafío. La pregunta colgaba en el aire. ¿Sería suficiente? Y justo cuando todo parecía colapsar a su alrededor, la luz del medallón brilló una vez más. Sláufigas palabras resonaron en su mente. La verdad se revela en los momentos más oscuros. ¿Qué harás ahora, Javier? Su corazón latía. Sería capaz de enfrentar no solo a sus demonios, sino a su propia desesperación. La noche cerraba a su alrededor, y él sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. El aire crujió a su alrededor, como si la realidad misma se estuviera desgarrando. Javier sintió que el medallón palpitaba, como un corazón latiendo en su mano. La figura encapuchada se acercó, cada paso resonando con un eco familiar que le erizaba la piel. Una marea de sombras giraba a su alrededor, y la risa burlona se convertía en un cántico que le invadía la mente. ¿Sabes lo que has liberado?, preguntó la figura, atrapando la luz del medallón entre sus dedos huesudos. ¿Crees que puedes jugar a ser héroe? Tu hija ha sido elegida, igual que tú. No hay vuelta atrás. Javier sintió que una ola de desesperación lo envolvía, pero dentro de esa desesperación, una chispa de coraje empezaba a encenderse. No puedo dejar que esto termine así, pensó. No voy a ser parte de su juego. ¿Aún crees en la esperanza? La voz del duende era un susurro helado que se deslizaba en su oído como un remolino de tormenta. Todo el mundo a su alrededor parecía detenerse, convirtiéndose en un mar de miradas vacías y sonrisas grotescas. Las sombras de aquellos que amaba estaban atrapadas en esa danza macabra. Los rostros distorsionados suplicaban en silencio por su liberación. De pronto, como si sus gritos de ayuda resonaran en el aire, el medallón dejó escapar un destello brillante que atravesó la penumbra. Se iluminó como el sol, y en ese instante Javier vio visiones de lo que había perdido. Momentos felices junto a Valeria, las risas en su casa, los abrazos cálidos. Todo esto parecía tan lejano, pero el deseo de protegerla lo empujó hacia adelante. Con un grito desgarrador, Javier levantó el medallón por encima de su cabeza. Si me quieren, tendrán que enfrentarse al verdadero poder de un padre. Las sombras se agitaron, temiendo aquella señal de desafío. ¿Crees que ese brillo puede salvarte?, burló la figura, sus ojos destellando en un rojo profundo. Pero lo que has despertado es más antiguo que tu comprensión de la vida y la muerte. Ellos no te dejarán ir tan fácilmente. De repente el suelo comenzó a temblar, y un viento helado lo rodeó, arrastrando las sombras hacia un remolino oscuro. Javier, sin embargo, se mantuvo firme, sintiendo cómo el poder del medallón se alineaba con su voluntad. Sus manos comenzaron a brillar con una luz ancestral. Una corriente de energía brotaba de su interior. «Valeria, estoy aquí», susurró, sintiendo su presencia. La conexión se fortalecía. La angustia de la niña resonaba en su corazón, y con cada latido, él sentía cómo su amor
se convertía en armadura, pero la figura encapuchada no cedía. Las sombras nunca mueren, Javier, solo se ocultan, y ahora tú eres parte de ellas. Tu desesperación es su alimento. Fue entonces cuando Javier comprendió que no solo luchaba por Valeria, sino contra la oscuridad que había invadido su alma. El medallón empezó a vibrar más fuerte y una explosión de luz iluminó la sala, empujando a las sombras hacia atrás. Pero la figura, aún firme, comenzó a reír. Un eco burlón, un recordatorio de que nada estaba resuelto. Javier se sintió caer al suelo. La luz del medallón apenas lo iluminaba, y en ese instante escuchó el eco de sus propios pensamientos. ¿Vale la pena arriesgarlo todo? ¿A qué costos? Antes de que pudiera responder, una sombra se abalanzó sobre él, y la figura encapuchada extendió su mano. Es hora de decidir, Javier. El verdadero horror comienza aquí. La oscuridad lo rodeó otra vez, y Javier comprendió que el enfrentamiento apenas había comenzado. ¿Podría realmente salvar a Valeria, o su viaje hacia la luz se convertiría en una eterna pesadilla? La angustia se apoderó de su ser, mientras una nueva sombra se alzaba detrás de él, prometiendo revelaciones aún más aterradoras. La oscuridad lo tragó por completo, y Javier sintió que se volvía parte de ella. La risa burlona del duende reverberaba en sus oídos, y su corazón latía tan rápido que parecía querer romperse. A su alrededor, las sombras danzaban, girando en un torbellino de angustia y desesperación. ¿Qué se llevaba de él? ¿Qué precios debía pagar por liberar a Valeria de su tortura? Con un tremor en su voz, se forzó a gritar: «¡Valeria, estaré contigo siempre!». Al pronunciar su nombre, el medallón estalló en un fuego brillante. De la nada, fragmentos de luz comenzaron a formar imágenes, recuerdos de su dulce hija, de su sonrisa que iluminaba sus días. Pero entre esas memorias se colaban otras visiones más oscuras, recuerdos distorsionados de rostros perdidos en el tiempo, de risas que se convertían en llantos. El duende se adelantó. Su figura se proyectaba en dimensiones grotescas gracias al resplandor del medallón. ¿Ves? Cada luz trae consigo su sombra. Su voz se volvió casi melódica. A medida que resplandece, ellas también regresan. Eso es lo que has liberado, Javier. El aire se congeló. Javier dio un paso atrás, consciente por primera vez del verdadero horror que había despertado. En ese instante comprendió que no solo su hija estaba en juego, sino también las almas atrapadas, condenadas por los actos de su pasado. La visión de aquellas sombras se convirtió en rostros conocidos, amigos y familiares que, como él, habían bailado en las fronteras de la oscuridad. ¿Estás listo para resignarte a vivir con sus pecados?, preguntó el duende, acercándose. Su sonrisa se había vuelto retorcida, un acto de burla hacia su sufrimiento. Javier sintió que el frío penetraba su piel, como si de verdad estuviera sumergiéndose en el abismo. La luz del medallón creció, revelando más sombras que se retorcían como serpientes. Las súplicas de aquellos seres madejaron dentro de su mente, lamentos de un sufrimiento acumulado por años de soledad y desdicha. Javier cerró los ojos, apretando los dientes, sintiendo la responsabilidad apoderarse de él. No permitiré que esto termine así. Con un movimiento decidido, levantó el medallón, recordando el vínculo inquebrantable que tenía con Valeria. Una energía formidable comenzó a brotar de él, y en un instante de claridad comprendió que debía enfrentar su propio pasado. Se enfocó en las sombras de aquellos que amaba y prometió ayudarlos a liberarse. «Yo no soy como tú», gritó. Y al pronunciar esas palabras, el eco de su valor hizo temblar los cimientos de la realidad misma. La energía del medallón se intensificó, y un torrente de luz irrumpió en la sala. Todos los rostros oscurecidos empezaron a tambalearse ante la luz brillante. Sin embargo,
El duende sonreía aún más, sus ojos ardiendo como brasas. ¿Crees que puedes salvar a todos? La desesperación de otros es lo que te confiere poder. ¿Quién crees que alimenta esas luces? La sala se llenó de risas horripilantes. Y en ese momento, Javier entendió que el verdadero desafío no era solo rescatar a Valeria, sino confrontar las sombras que él mismo había creado, los errores que había acumulado. Aquella noche era solo un reflejo de su propia vida desmoronándose. «No, no voy a sucumbir a esto», gritó, con determinación renovada. Pero las sombras se arremolinaron a su alrededor con esta última declaración, aumentando la presión del terror. Un crujido resonó de la oscuridad, y de ella surgió una figura aún más oscura, con alas rasgadas y ojos vacíos. ¿Y si esta sombra fuera tu destino, Javier? ¿Y si las sombras fueran la única verdad que has conocido? El medallón brilló intensamente, exigiendo atención. Pero la figura de alas se acercó. Una mano huesuda la extendió hacia él. Tendrás que elegir. Quítale la vida a otros o sacrificar la tuya, ni más, ni menos. La presión creció, su corazón palpitaba con fuerza. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvar a Valeria? La respuesta ardía en su interior mientras la penumbra se cerraba, dispuesta a consumirlo. El grito de su hija resonó en su mente. «¡Papá! ¡Ven por mí!». Era su tiempo de decidir, ir a contra la luz o la oscuridad. Justo cuando iba a responder, las sombras estallaron en un rugido ensordecedor, y la sala se sumió en un torbellino de caos. Con el aliento cortado, Javier se dio cuenta de que el verdadero horror aún estaba por llegar. Javier apenas pudo mantener la calma en medio de la tormenta de sombras que lo rodeaban. Una fuerza invisible parecía jalarlo hacia las oscuras profundidades, como si las almas desesperadas quisieran arrastrarlo con ellas. Las risas del duende reverberaban en el ambiente, despojándole de cualquier atisbo de esperanza. «¿Por qué no cedes, Javier? Sabes que no puedes salvarlos a todos», le susurró el duende, acercándose más, su aliento un hedor nauseabundo. «Algunos están demasiado perdidos». Con un gesto temeroso, Javier levantó el medallón, su luz parpadeando con cada latido de su corazón. Recordó la risa de Valeria, los días felices, y cómo cada sacrificio había valido la pena por su hija. «No, no me rendiré». Sin embargo, su voz sonó más débil de lo que hubiera querido. El peso de la culpa lo aplastaba. Mientras luchaba en su mente, las sombras comenzaron a solidificarse, ocupando la forma de personas que conocía. Eran las caras de aquellos que había perdido o traicionado. ¿Cómo podía enfrentar a quienes había desechado en su búsqueda de éxito? En lugar de paz, encontró miedo y desesperación. Una sombra se detuvo frente a él, el rostro de un viejo amigo que había ignorado en su ambición. «¿Por qué me dejaste morir solo, Javier?», preguntó con un eco profundo y desgarrador. El duende sonrió, disfrutando de su tormento. «¿No deseas liberarlos?», insistió extendiendo su mano hacia el abismo. «Hay una manera, Javier, solo mira su sufrimiento y elige». La luz del medallón comenzó a disminuir, su resplandor palpitante parecía ceder a la opresión del miedo. Las almas gritaban. Sus lamentos resonaban por todas partes. El poder que había aprendido a utilizar se desvanecía, y comprendió que su propio deseo de salvar no era suficiente para derrotar esa oscuridad. «Recuerda, Javier, todo poder tiene un precio», dijo el duende, su voz un canto hipnótico. «Cada acción tiene consecuencias. La vida de alguien más puede ser la clave para salvar a tu hija». Entender esto lo hizo tambalear. ¿Podía realmente sacrificar a otro? La idea reveló su verdadero rostro, el padre dispuesto a todo por su niña, pero también la sombra del hombre que había pecado en su búsqueda de éxito personal. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? «No, no dejaré que tu maldad me consuma», gritó, sintiendo una chispa de valor resurgir en su interior.
Con un movimiento decidido, dirigió el medallón hacia las almas atrapadas. Están aquí con nosotros por el accidente de mi vida, pero no seguirán siendo prisioneras. Las sombras se estremecieron, sus lamentos se transformaron en gritos de furia. Un destello de luz parecía penetrar su ser, cuando de pronto el duende estalló en risas burlonas. ¿Crees que tus buenos deseos las liberarán? No, Javier, ellas deben decidir su propio destino. A su alrededor, las sombras comenzaron a lanzar manojos de oscuridad hacia él. Cada una representaba un recuerdo que él había creado. Recordó la traición a su amigo, la ausencia de apoyo a su familia y cómo sus decisiones habían dado lugar al sufrimiento ajeno. Todo eso se lo arrojaban para que lo sintiera, la realidad transformada en dolor. ¿Estás aquí para salvar a Valeria o solo para salvarte a ti mismo?, susurró una de las almas, ahora visiblemente más concreta. El grito de su hija resonó de nuevo. «Papá, ven por mí». Mientras el propio horror dormía en su mente, Javier sintió que el peso de su pasado caía sobre él como una roca. Tenía que decidir, pero cada opción lo hundía más profundo en el mar de arrepentimiento. Ellas podrían liberarse. Sí y solo sí, él estuvo dispuesto a enfrentar su verdad. Ellos no deben sufrir más por mis errores. Pero en medio de su declaración, el duende estalló en carcajadas aún más intensas. ¿Crees que puedes resolver todo con palabras? El caos se avecina, Javier, y tú serás el que lo suelte. La oscuridad ahí fuera parecía cobrar vida. Algo se agolpaba al borde, esperando su decisión. Javier de pronto se sintió ante la pregunta más aterradora. ¿Se atrevería a dejar ir sus sombras? La sala estalló en luces de agonía. Lo herido y los perdidos clamaban, pero un profundo eco resonó. «¡Alguien debe pagar!». Con terror en sus ojos, Javier miró al duende, ahora inmóvil ante el inmenso caos. Las sombras giraron a su alrededor, y la esencia de su propio pasado comenzó a tomar forma. Podría soportar ver la verdad que siempre había ignorado. El momento decisivo estaba cada vez más cerca. Estaba preparado para descubrir lo que había en verdad detrás de la lucha y el caos, o el horror de su decisión lo consumiría antes de poder salvar a Valeria. Las sombras comenzaron a distorsionarse, tomando forma en una niebla espesa que envolvía a Javier. Los lamentos y gritos se convirtieron en un coro angustiante, resonando en su mente como un martillo golpeando el yunque del miedo. Aquel ambiente era un laberinto de desesperación, y el duende, con su sonrisa tortuosa, parecía alimentarse de su sufrimiento. «¿Quieres salvar a esa niña?», preguntó el duende, su voz como un susurro en la oscuridad. «¿Pero sabes que para cada vida que deseas salvar, una debe caer? Es una balanza, Javier, y tú has pesado mucho más de lo que imaginas». Las imágenes de las almas torturadas lo rodeaban, cada una reflejando su sufrimiento y su conexión con él. Javier podía ver a su amigo, a su familia, a esos que había olvidado pero cuyas vidas se habían visto arrastradas por su ambición. Su corazón se aceleró, una punzada de culpa atravesándole como un puñal. «¡Cállate!», gritó, sintiendo cómo el poder del medallón titilaba en su mano. «Ellos no son solo sombras, merecen un destino mejor». Sin embargo, el duende rió con desprecio. «Oh, Javier, esas almas anhelan respuestas y venganza. Tu lucha por salvarlas solo las ata más fuerte a este lugar. Por cada intento que hagas, solo alimentarás su odio. Tienes que aceptar que eres el verdadero verdugo». Con cada palabra, el duende rompía sus defensas. ¿Acaso había sido él el que arrastró a todos aquellos que amaba a su perdición? El eco de Valeria resonaba dolorosamente en su mente. «Papá, ven por mí». Un grito lleno de esperanza y desesperación. Pero, ¿a qué precio? Los recuerdos de las traiciones y decisiones dañinas arrastraban a Javier hacia el abismo. «¿Cómo puede ser esto justo?», balbuceó, luchando por mantener la compostura en medio del caos.
No puedo. Nadie debería tener que pagar por mis errores. ¿Quién dijo que la justicia es gratuita? Respondió el duende, con los ojos brillando de forma maliciosa. Tú has vivido con un peso, Javier, y ahora ese peso puede ser liberado. Las sombras empezaron a acercarse, las formas de aquellos que había perdido fluyendo y fusionándose en una imagen colectiva que se cernía justo frente a él. «Libéranos, danos paz», clamaban, con voces entrelazadas que alimentaban su angustia. Javier sintió cómo el tiempo se detenía. En ese instante, la realidad se fue convirtiendo en una vorágine de posibilidades atroces. ¿Y si liberaba a esas almas a cambio de su propia salvación? Un paso hacia adelante, hacia lo desconocido, un sacrificio que podía rasgar su corazón. Mientras la aterciopelada oscuridad presionaba sobre él, el grito de su hija resonó de nuevo. «Papá, por favor». Esa súplica lo atravesó como un rayo. Un dolor lacerante invadió su pecho, a la vez que la luz del medallón parpadeaba con desesperación. «No tengo que decidir el destino de nadie», gritó Javier, levantando el medallón con fuerza. «Quiero que se vayan, que encuentren la paz». El ambiente a su alrededor comenzó a temblar, y un círculo de luz se formó a su alrededor. Las almas comenzaron a revolotear, atentas al cambio que se avecinaba. El duende pareció inquietarse, su sonrisa borrándose lentamente, y por primera vez la inseguridad asomó en su mirada. «¿Qué has hecho, Javier?», inquirió, su tono ahora cargado de un miedo palpable. «El equilibrio se ha roto. Tú no sabes lo que has desencadenado». Justo cuando las sombras empezaron a disolverse en un remolino de luz, un grito ensordecedor rasgó el aire, convirtiéndose en un eco. Las almas, en su desesperación por liberarse, comenzaron a girar a gran velocidad, formando un vórtice oscuro que amenazaba con engullirlo todo. «¡No, no! ¡Valeria!», gritó Javier extendiendo la mano en un intento frenético por alcanzar a su hija, cuya figura se alejaba en la distancia. Las sombras a su alrededor giraban frenéticamente, atrayendo cada fragmento de su pasado hacia aquel abismo. «Lo desatarás todo. La oscuridad que temías regresará», murmuró el duende, ahora casi como una sombra de lo que era. Pero ya no había vuelta atrás. Con el corazón en llamas, Javier enfrentó a sus sombras, decidido a llegar hasta su hija. «No puedo perderte», susurró casi para sí mismo, cuando una luz brillante de su medallón se intensificó, iluminando todo a su alrededor. La batalla por el destino de Valeria y su propia redención apenas comenzaba, mientras el caos se desataba a su alrededor. ¿Podría reencontrar la luz en medio de tal oscuridad o perdería todo lo que amaba en el camino? Y en ese mismo instante, la risa del duende dejó de ser burlona. Se volvió sombría, un eco que resonaba en la eternidad de lo desconocido. «¿Estás listo para conocer la verdad, Javier? ¿O la traerás de vuelta contigo para que todos la conozcan?» La decisión se cernía sobre él más pesada que nunca. La oscuridad se retorcía a su alrededor mientras Javier sentía que el abismo lo llamaba. Las sombras danzaban, cada forma un reflejo de los pecados pasados, y el duende, ahora más que una amenaza, se convirtió en un espectador, disfrutando del despliegue de su tormento. «¿Y si la verdad te consume, Javier?», preguntó, una sonrisa sibilina dibujada en su rostro. «¿Qué harás cuando toda esa luz no pueda salvarte?» «¡No!», gritó Javier, la rabia y el amor por su hija resonando en su voz. «No voy a dejar que me detengas, y no voy a perder a Valeria». Sus manos apretaron el medallón, y, mientras la luz brotaba con fuerza, un destello lo iluminó todo. Las sombras se agitaron, temerosas del resplandor, como criaturas que huyes de la luz del sol. «¡Por ella!», gritó, y de repente su amor se convirtió en un torrente de energía que empujó hacia adelante.
«Eres un necio, Javier», dijo el duende, su tono burlón desgastándose. Las risas que antes eran despectivas se disiparon, y una sombra más oscura emergió detrás de él. Las almas comenzaban a girar a su alrededor, y en el caos, Javier sintió por primera vez conectarse con ellos. No eran solo sombras, eran personas, recuerdos de su pasado que enloquecían en busca de liberación. «Liberadlos, vale la pena», exclamó con todo su ser. El medallón vibraba con una energía casi palpable. Comenzó a tomar forma, brillos de recuerdos y esperanzas tejiéndose a su alrededor. «Valeria, aguanta, voy por ti». Con un esfuerzo titánico, empujó hacia adelante. Las sombras se dispersaron, formando un camino resplandeciente que parecía conducir a su hija. Pero el duende, enfurecido, se abalanzó sobre él. «No podrás salvarlos, tú eres el monstruo aquí». Sin embargo, Javier no podía detenerse. Su espíritu ardía con el poder de la luz. «No soy un monstruo, he cometido errores, pero no me detendré aquí», gritó en respuesta. El vórtice de luz giró más rápido, atravesando la oscuridad. Mientras avanzaba, la figura de Valeria brilló al fondo, su risa resonando, una melodía que brotaba de su corazón. Pero algunas sombras intentaron atraparlo. Juegos de luces y formas se retorcieron, sin embargo, luchó con cada fibra de su ser. «Te salvaré, Valeria». Un súbito estallido se escuchó, y con todo su amor, Javier levantó el medallón, gritando: «¡Eres libre!». En ese mismo instante, el medallón iluminó aún más, liberando una ola de luz tan poderosa que empujó las sombras a un rincón oscuro. Las caras de aquellos que había perdido se distorsionaron poco a poco, transformándose en sonrisas de gratitud, como si su sacrificio finalmente tuviera un sentido. La luz lo rodeó, traspasando su corazón y al instante llenándolo de calidez. Valeria dio un paso hacia él, sus ojos brillaban con un amor puro. «Papá, te encontré». La conexión entre ellos era un lazo inquebrantable que superó incluso a la oscuridad. Javier sintió cómo el peso de sus sombras se desvanecía, dejándolo más ligero, más fuerte. «Vamos, hija», dijo, extendiendo la mano hacia ella. Las lágrimas brotaron de sus ojos. En ese instante, todo lo que había luchado por proteger se volvía realidad. El duende, ahora furioso y debilitado, gritó: «¡No escape! ¡No verás el amanecer!». Pero las sombras ya no podían sostenerlo. Con una explosión de luz, el medallón se convirtió en una estrella brillante, destellando un nuevo horizonte, un nuevo comienzo. La oscuridad se disolvía lentamente y el esfuerzo de Javier se sentía como podría abrir caminos. «Escape yo lo haré», replicó Javier con voz firme, y tomando la mano de Valeria, cruzaron juntos a la luz. Entonces, el mundo a su alrededor cobró vida. Las sombras se desvanecieron, dejando solo un susurro en el viento. «No olvides lo que has aprendido», resonó en el aire. Al abrir los ojos, Javier se encontró de nuevo en su hogar. La calidez del sol brillaba a través de las cortinas. El medallón ya no estaba en su mano, pero la luz interior que había descubierto permanecía. Valeria corrió hacia él con una sonrisa, sus ojos brillando de felicidad. «¡Papá, despertaste!». Javier la abrazó con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo contra el suyo, el alivio inundando su ser. «Siempre juntos», murmuró, decidido a no dejar que la oscuridad regresara. Sabía que aunque la batalla era ganada, el verdadero desafío consistiría en recordar su viaje, pero esa lucha sería una constante, con su hija a su lado, esa luz que brilla por sí misma. Y mientras la luz se intensificaba, una verdad profunda se afianzó en él. La oscuridad siempre acecha, pero las decisiones que tomamos definen la dirección de nuestras almas. En cada sombra hay una elección por hacer, y en cada luz un camino hacia adelante.
La vida les aguardaba y juntos bailarán bajo la luz de un nuevo día. Ahora necesitas suscribirte inmediatamente. No puedes perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. También dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacernos crecer. No esperes ni un segundo más para inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es esencial. Hazlo ahora.